Hola a todos, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. ¿Qué tal les ha ido? Buenas, profe, ¿todo bien? Qué bueno, qué bueno. Bueno, lo primero por lo que vamos a comenzar es por ver el proyecto 3. Ok, recuerden que movimos la fecha del proyecto 2 para el lunes a la medianoche. Y yo les dije que probablemente se iba a trasladar un poquito con el proyecto 3. Y bueno, en efecto lo va a hacer. El asunto es que si no entregamos el proyecto 3 ya, no se cumplen como los plazos para entrega de este proyecto y vemos que si vemos el cronograma, esto se entrega en semana 19, si no me equivoco. Voy a buscarlo mejor. Y ya no hay de dónde moverse más en la última semana del curso. Entonces, por eso tenemos que entregarlo ya, aunque se traslape un poquito. Aquí está. Se entrega el 29 de enero. Falta un montón para eso, casi 2 meses. Pero es que están atravesadas las vacaciones. Entonces, de las vacaciones no cuentan como un recurso que uno pueda usar, digamos. Ustedes sí, ustedes en sus vacaciones pueden trabajar en el proyecto, pero uno no puede asignar cosas cuando hay vacaciones, digamos, no las puede tomar como parte de las semanas lectivas normales. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que existían algunos cursos que estaban relacionados con otros? Este curso está relacionado, bueno, este proyecto está relacionado con el curso de CC, de circuitos eléctricos en corriente continua. Entonces, lo que vamos a hacer es un diseñador, un simulador de circuitos. Bueno, ¿cuál es el objetivo general? Diseñar e implementar un simulador en corriente continua de circuitos electrónicos resistivos, con configuraciones en serie, paralelo o una combinación de ambas. Específicamente, lo que vamos a hacer es implementar grafos que permitan modelar un circuito electrónico compuesto de fuentes y resistencias. Implementar un simulador de circuitos electrónicos que pueda aplicar la ley de Ohm para el cálculo de la tensión eléctrica en todos los nodos de un esquemático. Vamos a diseñar un algoritmo capaz de poder tomar un grafo y convertirlo a texto plano, que eso se le conoce como netlist, para que pueda ser exportado y cargado después al simulador. Y vamos a aplicar algoritmos de ordenamiento en un set de datos. Esto va a ser utilizando programación orientada a objetos en Python y utilizando UML para modelar la solución. Dice, un circuito electrónico resistivo es todo aquel circuito cuyos elementos pueden ser resistencias o fuentes de poder. Adicionalmente, una resistencia es un componente electrónico que se opone al paso de la corriente y cuyo comportamiento puede ser modelado por la ley de Ohm, cuya descripción matemática es esta. La ley de Ohm es de las primeras cosas que se ven en el curso de CC, que básicamente dice, la tensión, el voltaje, es igual a la corriente por la resistencia, por aquello. Y para que estemos todos claros, voltaje es igual a tensión. Solo que voltaje se le conoce más como a nivel técnico. Digamos como en técnico en electrónica, probablemente a la tensión le va a llamar voltaje. Y tensión se le conoce más a nivel de ingeniería. Entonces, si en algún momento ustedes tienen que referirse a la tensión, háganlo como tensión. Más en el contexto universitario, digamos. Y también existe otra cosa que le dicen amperaje y esto es igual a corriente. Nuevamente, amperaje se le conoce más como a nivel técnico, corriente se le conoce más como a nivel ingenieril. Si ustedes ven todas las cosas que terminan en aje, como voltaje, amperaje, realmente no son una medida oficial. Es como que yo dijera metraje para referirme a distancia. Ustedes saben que la distancia se mide en metros, ¿verdad? Entonces es como si yo
me refiriera a la distancia como metraje. Ven que suena raro. Lo mismo sucede con voltaje y amperaje. Entonces, bueno, en resumen, digan tensión, digan corriente y no digan voltaje ni digan amperaje. Entonces, en el documento está redactado a partir de aquí como tensión y corriente. Entonces, para hacer ahí la aclaración. Vamos a ver. En este proyecto se propone realizar un programa implementado en Python capaz de simular circuitos electrónicos resistivos con configuraciones en serie, paralelo o una combinación de ambas configuraciones. Vemos que aquí notamos lo primero, que va a ser en Python, no en Java. Esto creo que simplifica mucho las cosas, en mi opinión. Python es mucho más sencillo que Java y también ustedes tienen más experiencia en él. Entonces, creo que esto les va a ayudar bastante. Ok, tenemos nuestro sistema, tiene como varios modos de operación. Vemos que aquí dice sistema en modo diseño. Si bajamos un toquecito, dice sistema en modo simulación. Después dice sistema en modo importación y exportación. Entonces vamos a analizar cada uno de ellos. Dice, en modo diseño, el programa debe darle la capacidad al usuario de elegir entre dos elementos para crear el circuito: resistencias y fuentes de poder. Si bien es cierto, uno podría añadir más componentes, digamos capacitores, inductores o cosas así. Solo vamos a utilizar resistencias y fuentes de poder. Además, bueno, ¿por qué esto? Porque la idea es que ustedes utilicen, ustedes calculen cuánto es la tensión y la corriente en cada uno de los nodos. Si metemos otro circuito, otro tipo de elementos acá que no sean resistencias, el cálculo de esas tensiones y esas corrientes se complica un montón por el hecho de que los capacitores y los inductores se comportan, bueno, están modelados por ecuaciones integrodiferenciales, no son como sumas y restas y multiplicaciones, como esta ley de Ohm aquí tan humilde que tenemos. Entonces, por eso son solo resistencias y fuentes, porque si no se complica un montón, básicamente. Además de permitir al usuario diseñar en su interfaz la topología del circuito que desea simular. De esta manera, el usuario puede seleccionar alguno de los dos componentes electrónicos, fuentes o resistencias, y especificar qué valor va a tener ese componente y qué nombre tendrá. Esto significa que uno, digamos, pone una resistencia, le pone de cuántos ohmios va a ser esa resistencia y le va a poner un nombre, digamos, resistencia 1. De eso es lo que se trata esto. Por ejemplo, si el usuario selecciona una resistencia, el sistema debe ser capaz de permitirle especificar cuál va a ser el valor de esa resistencia, medido en ohms, esto es súper importante, y qué nombre tendrá esa resistencia. Por ejemplo, R1, R2, resistencia principal, etc. Si selecciona una fuente, se tiene que poder especificar el valor de tensión de esa fuente y va a estar medido en volts. Bueno, dice, para lograr brindar la mayor capacidad de personalización para el circuito, es necesario permitirle al usuario rotar cada elemento del circuito y elegir manualmente los nodos donde se conecta la terminal de un elemento específico. Esto significa que el usuario debe poder colocar resistencias y fuentes, ya sea de manera horizontal como vertical. Entonces, bueno, algo así es lo que como debería de verse. Aquí los colores están puestos para que uno sepa dónde es que hay un nodo. Pero ustedes no es que tienen que hacerlo con colores aquí en los cables. Puede ser todo negro. Entonces, em, en electrónica un nodo se le conoce como la combinación, bueno, como los cables, digamos, que conectan las cosas. Vean que esto es una fuente. Esto de acá es una resistencia, esto es una resistencia. Y están pegadas por un cablecito. Este cablecito verde. Entonces, este cable actúa como un nodo, que es donde se unen varios componentes electrónicos. Y aquí hay una tensión y por aquí fluye una corriente. Entonces, eso es lo que deberíamos de simular. Vemos que aquí hay otro nodo y aquí hay otro nodo grandote, este rojo.
¿Alguna duda hasta el momento? Yo tengo una duda. Sí, adelante. ¿La cantidad de resistencias que yo implemento el circuito está limitada o puedo poner las que yo quiera? No, puede poner las que usted quiera. De hecho, este es un circuito bastante simple. Ahorita aquí hay un ejemplo. Ven que hay uno un poquillo más grande y aquí hay otro que es un toque más grande. Digamos, piensen en topologías más o menos como estas. Digamos, no se imaginen una vara ahí súper loca. Eh, pero sí, digamos, 10 resistencias sería un caso perfectamente factible. 100 resistencias ya no. Entonces sí, hay un número, digamos, 10. Sí, pero sí, tiene que permitir cualquier cantidad teóricamente. Ok, bueno, y eso fue el sistema en modo diseño. Básicamente, en modo diseño es cuando uno pone la resistencia, las fuentes y pone los cablecitos. Y ahora viene el modo simulación, que es como lo más interesante del proyecto. Entonces, el usuario puede pasar el mouse por encima de un nodo de su diseño para enfatizar la tensión, medida en voltios, y la corriente, medida en miliamperes. Ven que aquí es mili, no es amperes, porque un ampere es muy grande. Entonces, vamos a medirlo en mili. Entonces, bueno, ¿de qué se trata esto? En teoría, si yo pongo el mouse aquí, digamos en ese nodito verde, él me tiene que decir, ok, en este nodo hay una tensión de tanto y tiene una corriente de tanto. Y ya, si bien es cierto, aquí sucede algo, em, ya les digo, ven por acá, fluye una corriente. Esa corriente se parte en dos aquí. Em, en sentido estricto, uno debería de poder decir, ok, cuánta corriente se viene por aquí, cuánta corriente se viene por aquí. Pero eso es toque complejo de calcular. Entonces, solo nos vamos a referir a esta corriente acá como la principal antes de partirse. Nos vamos a referir como a la corriente más grande siempre. Entonces, cuando uno pone el mouse aquí, debe decir, ok, aquí hay una tensión de tanto y está fluyendo una corriente de tanto. Si me paro aquí, debería decir, ok, es una tensión de tanto y una corriente de tanto. Ok, y aquí hay una salvedad. Debido a que el cálculo de la corriente y la tensión de un circuito no es trivial y requiere conocimiento en electrónica que actualmente el estudiante no necesariamente posee, se permite que dichos valores sean generados de manera aleatoria, respetando las siguientes restricciones. Okay, que las tensiones van desde 0 hasta los 10 voltios y las corrientes van desde los 0 hasta los 1000 miliamperes. Entonces van desde 0 hasta 1 ampere. Entonces, ustedes básicamente tienen que asignar tensiones y corrientes aleatorias para cada uno de los nodos, porque calcular esto no es trivial. Y existe un 10% adicional a los grupos que permitan calcular esto de manera real, que hagan un simulador real, que me diga, ok, cuánto es la tensión acá y cuánto es la corriente acá, de manera realista. Para eso, en tutoría, de hecho, trabajamos con los tutores para que les den una explicación de cómo es que se calcularía esto en un circuito. Realmente el cálculo no es así como súper complejo, pero sí tiene ahí sus particularidades más que ustedes no han llevado al curso de electrónica, digamos. Entonces, en tutoría les van a ayudar a cómo es que se calculan las corrientes y las tensiones en los nodos utilizando un método ahí en particular que utiliza grafos también. Entonces, les recomiendo ir a las tutorías, más que vea que tienen un premio considerable para los que logren hacerlo, al menos intentarlo. Entonces, vean, aquí hay un ejemplito de que cuando yo paso el mouse por acá, dice, ok, hay 0 voltios y hay 4.17 miliamperes. Y, ok.
Dice, por otra parte, cuando el sistema está en modo simulación, se debe mostrar el camino de mayor tensión y el camino de menor tensión, partiendo de dos nodos cualesquiera que el usuario pueda seleccionar. Esto se debe implementar utilizando el algoritmo de Dijkstra, que se lo vamos a ver seguramente en la siguiente clase. Por ejemplo, si el usuario tiene un circuito como el siguiente, puede seleccionar dos nodos cualesquiera y el sistema debe mostrarle cuál es el camino de mayor tensión y cuál es el camino de menor tensión. Ok, ¿cómo funciona esto? Supongamos que este nodo de acá tiene 5, bueno, no tiene 1 volt. Este nodo de acá tiene 5 volts. Aquí estoy inventando valores. La fuente es de 1 volt, entonces aquí no puede haber 5 jamás en la vida. Pero así como para poner algo. Digamos que aquí haya 3.5. Aquí hayan 8. Aquí por cosas de la vida hay un 0. Y ya. Entonces, bueno, ¿qué es el camino de mayor tensión? Es el camino desde el punto A hasta el punto B, estos de acá, por el que existe una tensión menor. Y también por el que existe una tensión mayor. Vea que se le piden ambas cosas. Sacar el camino de mayor tensión y sacar el camino de menor tensión. Entonces, saquemos el camino de mayor tensión. Si estamos en el nodo A, ¿cómo hacemos para llegar al nodo B? Bueno, nos podemos venir por aquí y después por aquí. Esa es una opción. También nos podemos venir por aquí, bajar por aquí y llegar aquí. Esa es la segunda opción. Entonces, ustedes tienen que decir si van a tomar el camino rojo o el camino morado. Y deben decir, ok, el camino rojo es el camino de mayor tensión y el camino morado es el camino de menor tensión. Vean que en este caso solo hay dos maneras de llegar desde A hasta B, pero podría haber más, dependiendo de la topología del circuito. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es utilizar este algoritmo para saber cuál es el camino de mayor tensión y cuál es el camino de menor tensión, básicamente. Ok, también finalmente, cuando el sistema está en modo simulación, se debe mostrar en la interfaz gráfica el nombre de las resistencias de manera ordenada. Recuerden que todas las resistencias tienen asociado un nombre o como un label que permite identificarlas en el circuito. Para esto deben implementar dos algoritmos de ordenamiento, a excepción de estos dos, que son los más sencillos. Uno de los algoritmos de ordenamiento se hace de manera ascendente y el otro de manera descendente. Eso significa que uno ordena para arriba y otro ordena para abajo. Y tienen que mostrar eso en la interfaz. Digamos, ven que aquí está R1, R2, R3, 4, 5 y 6. Entonces ustedes tienen que ordenar esto desde R1 hasta R6 con un algoritmo y desde R6 hasta R1 con otro algoritmo. ¿Alguna duda hasta acá? Ok, también el sistema tiene modo importación y exportación. Esto es que vamos a tomar, vean que esto se modela como un grafo. De hecho, hoy vamos a ver qué es un grafo. Pero bueno, es como la unión de varios nodos con varias aristas. Y ya. Entonces, uno tiene que poder exportar ese grafo con los valores de tensión, de resistencias de fuentes. Lo tiene que poder exportar a un archivo de texto, que este archivo de texto se le conoce como netlist file, con un formato propuesto por el estudiante. Y este archivo debe poder importarse al programa posteriormente. Entonces, digamos, ustedes hacen un circuito. Digamos que hacen este circuito de acá. Ustedes lo exportan como archivo de texto y lo guardan ahí en algún lado. Después vuelven a ejecutar el código, digamos, vuelven a ejecutar el proyecto y pueden cargar ese archivo de texto anterior y deberían de poder recuperar el mismo circuito. Y ya eso es todo. Aquí está la documentación, ahí ustedes la pueden leer. También se debe utilizar DevOps para la administración del proyecto, que bueno, ustedes ya tienen experiencia en eso. Y bueno,
Ya vimos cuándo se entrega, que es el 29 de enero, si no me equivoco. Vale un 15% de la nota. Es en grupos de 3 personas, se debe utilizar GitHub. Y bueno, hay ciertas restricciones. Y venimos finalmente a esta parte del anexo. Esto es para acreditación. Ustedes saben que ahorita la carrera está acreditada. Sin embargo, se encuentra en un proceso de reacreditación. En este proceso es necesario presentarle a la institución que reacredita, es necesario presentarle como cierta evidencia de que la carrera ha estado cumpliendo con lo que se prometió cumplir. Entonces, para eso es este anexo. Ya esto no es nada técnico, no es nada así como parte del proyecto, del core del proyecto como tal, sino que es simplemente para acreditación. Y dice, elaborar un documento que evidencie la capacidad para la descripción de un problema complejo de ingeniería en términos de requerimientos de diseño y limitantes, y la capacidad para la organización de las actividades individuales en el equipo de trabajo. Vamos a determinar los requerimientos de ingeniería para un problema complejo considerando partes involucradas, estado del arte, estándares, normas, entre otras. Establecer los lineamientos para el trabajo en equipo. Identificar el rol y las responsabilidades como miembro de un equipo de trabajo. Y estos son los atributos de acreditación que se van a evaluar acá. Es diseño a nivel inicial, trabajo individual y en equipo a nivel inicial. ¿Qué es lo que deben entregar? Un documento que tenga la siguiente estructura. Es obligatorio que tenga esta estructura y en este orden. Esto con el fin de estandarizar las evidencias. Porque ¿qué pasa si alguien, no sé, pone el diseño después del trabajo individual y en equipo? Dice, hace un enredo y esto alguien lo va a revisar, alguien fuera de la carrera, digamos, externo a la carrera. Entonces hay problemas si esto no se hace de manera estándar. Entonces, por favor, sigan este esquemático que viene acá. Dice portada, tabla de contenidos, introducción y diseño. Después, trabajo individual en equipo. Vean que estos diseño y trabajo individual y en equipo son los dos atributos de acreditación que estamos evaluando acá. Y aquí dice qué es lo que tiene que contener cada una de ellas. Y el documento debe ser enviado en formato PDF. Por cierto, esto es súper importante que lo entreguen en PDF. Algunos de ustedes hacen todavía entregas en formato Word y bueno, es complicado. Porfa, todas las entregas háganlas en formato PDF y debe entregarse junto con los demás entregables establecidos para el proyecto 3. Y si bien es cierto, este anexo no es obligatorio, tiene un 10% adicional para el grupo que lo haga y que lo haga completo y que lo haga como debe ser. Como debe ser, me refiero a que sigan este esquemático que se les propone ahí. Entonces vean que si ustedes hacen todo, este proyecto valdría 120%, que bueno, es un montón. Entonces aprovechen esto en caso de que requieran levantar un poquito su nota del curso. Y bueno, eso es el proyecto. ¿Qué les pareció? ¿Tienen alguna duda, comentario o algo? Ok, entonces bueno, si no hay dudas, vamos a empezar con la clase de hoy. Por cierto, ya el proyecto está en el Tech Digital, entonces ya ustedes lo tienen por ahí. Y seguramente la siguiente semana vamos a hacer, al menos a empezar las defensas del proyecto 2. Entonces, seguro ahí les pido que se apunten nuevamente en aquel documento para sacar citas. Ok, el tema final de nuestro curso, y vean que ya se nos está acabando el cursito, se llama grafos. Ok, un grafo es una estructura de datos general, y esto es algo súper importante. Vemos que es una estructura de datos que es general. En el caso de árboles no era una estructura de datos general. ¿Se acuerdan que estaban súper restringidos? Ok, por ejemplo, en el caso del árbol binario, una restricción
suprema era que solo podía tener 2 hijos como máximo. Aquí estamos en presencia de una estructura de datos general. Eso significa que esto modela lo que sea y el resto de estructuras de datos como árboles son un subconjunto de un grafo, un caso especial de un grafo. Los grafos se aplican en un montón de cosas por su naturaleza dinámica en sociología, química, geografía, ingeniería eléctrica, industrial. Veamos algunos ejemplitos. Toquecito. Ujú. Ok. Si nosotros ponemos aquí los grafos como una estructura de datos general, sabemos que un caso particular de un grafo son los árboles, digamos. Pongamos por acá los árboles. Y dentro de los árboles también hay un montón de casos particulares, digamos. Por acá tenemos los árboles binarios. También por acá tenemos, no sé, digamos el BST, el AVL, el Splay, y ahí otros. Entonces vean que todo lo que hemos visto hasta el momento son como casos particulares o son subconjuntos de una estructura de datos general llamada grafo. Y bueno, vamos a ver. Los grafos nos permiten, como decía hace un rato, nos permiten modelar un montón de cosas. Pensemos en el campo de la sociología, que, bueno, uno podría pensar, ok, una estructura de datos como un grafo que tendrá que ver con sociología. Existe dentro de sociología una cosa que se llama diagramas o, bueno, sociogramas de Moreno. Moreno es el apellido de un señor, digamos, no es que era moreno de color de piel. Entonces, bueno, ¿de qué se trata esto? Supongamos que tenemos acá un conjunto de gente, digamos. Ok, aquí hay uno, aquí hay otro. De hecho, voy a ponerles nombre respecto a ustedes para hacerlo más real. Voy a escoger algunos aquí. Ok, digamos que hay uno de ellos que se llama Marcos. Ok, ahí está Marcos. Hay otro que se llama Sebas. Hay otro que se llama Sergio. ¿Qué más? Ok. Otro que se llama Rachel y uno que se llama Isaac. Ok, estos sociogramas son, al menos el caso más simple de los sociogramas de Moreno, se trata de cuando uno quiere conformar grupos de trabajo y saber con quién le gustaría trabajar o no. Entonces, bueno, yo sé que ustedes pues no necesariamente se conocen, así como que mucho, pero a cada uno de ustedes, de estos 5, les voy a preguntar que me digan con quién les gustaría trabajar en un proyecto y con quién no les gustaría trabajar en un proyecto. Entonces, Marcos, ¿con quién le gustaría trabajar en un proyecto hipotético? Marcos, ¿estás ahí? Bueno, voy a inventarlo yo. Entonces, digamos que a Marcos le gustaría trabajar con Sergio, pero no le gustaría trabajar con Sebas, digamos. Ok, Sebas, tus 2 candidatos, ¿cuáles son? No sé, digamos que me gustaría trabajar con Rachel y no con Isaac, digamos, no sé. Ok, sí, muy bien. Ok, Rachel,
Ok, entonces voy a inventarlo yo otra vez. Digamos que a Rachel no le gustaría trabajar con Isaac, pero sí le gustaría trabajar con Sergio. Y bueno, finalmente a Sergio. Ah, no, mentira, faltan dos. Digamos que a Sergio no le gustaría trabajar tampoco con Isaac, pero sí le gustaría trabajar con Marcos. Ajá, y finalmente a Isaac, inventemos los valores también. Digamos que a Isaac le gustaría trabajar con Sergio, pero no le gustaría trabajar con Sebas. Entonces, bueno, vean que esto ya es la conformación de un sociograma de Moreno y esto se usa para determinar ciertas relaciones de poder o de conveniencia entre diferentes miembros de un grupo. Entonces, notemos acá una cosa. Veamos que hay un montón de flechas rojas dirigiéndose hacia Isaac. Ella no es que tengamos nada con Isaac, es un punto y aparte, digamos. Eso significa que, bueno, este tipo de sociogramas lo que dice, ok, esta probablemente sea una persona difícil. Y vean que hay un montón de gente que quiere trabajar con Sergio, que son las flechas negras. Entonces, ok, esto significaría que Sergio tiene así como que mucho poder de convencimiento. También vean que hay varias flechas rojas dirigiéndose hacia Sebas. Y existe acá entre Marcos y Sergio flechas bidireccionales. Ok, Marcos quiere trabajar con Sergio y Sergio quiere trabajar con Marcos. Eso lo que podría significar es que estos dos se llevan muy bien y uno es ayuda del otro. Digamos, Marcos es ayuda de Sergio, porque ven que Sergio es como la persona de poder, pero Marcos le ayuda. Entonces, de eso se trata este asunto de los sociogramas. Y vean que esto es un grafo. Y es una estructura de datos general que nos permite modelar este tipo de cosas. Aquí el ejemplo está un toque forzado, digamos, pero bueno, de eso se trata este sociograma. Ahora, existe también otra aplicación que me pareció interesante de los grafos y es en química. Voy a hacer un dibujito acá para ver si ustedes logran decirme qué es esto. Ok, voy a poner una bolita roja aquí, otra aquí, otra aquí y otra, digamos, aquí. Y a cada bolita roja le voy a poner una bolita, dos bolitas azul encima. Aquí hay una bolita, aquí hay otra bolita. Ok, y si yo a cada bolita de estas le pongo cada una letra, digamos, ese se va a llamar H, este se va a llamar H, este se va a llamar H, y este también va a ser H. Después, este va a ser O, este también, este también. Ok, y si yo entre ellos hago una flechita, digamos que la flechilla sea algo así. Ok, ¿qué creen que es eso? ¿A qué se les parece, digamos? ¿Alguna idea? Ustedes ya llevaron química, ¿no es cierto? Bueno, al menos lo están llevando. Como una estructura de A Lewis, una algo así. molécula. Enlace. Hidrógeno. Exactamente. Son moléculas. ¿Y son moléculas de qué? Vemos que tenemos un átomo de hidrógeno, dos átomos de oxígeno.
Ay, mira, es que me la peleé. Sí, profe, eso estaba buscando, pero Lo no sé puse al qué. revés. Está al revés, ¿verdad? Sí, lo puse al revés. El oxígeno era el rojo y los azules son el hidrógeno. Sí, sí, bueno, aquí ustedes le cambian el nombre a las letras, me equivoqué. Pero bueno, estos son moléculas de H2O, en teoría. Ajá. Y vean que están pegadas a través de un enlace, que si ustedes recuerdan de química, a esto se le llamaba puente de hidrógeno, ¿verdad? Ok, están pegadas por un puente de hidrógeno. Entonces, vemos que entre acá, digamos, si le hacemos zoom a una de las moléculas, vemos que tiene, voy a cambiarle el nombre bien, el oxígeno es el grandote y los hidrógenos son los pequeñitos. Ok, así es como debería ser. Vemos que entre el hidrógeno y el oxígeno están pegados y entre ellos hay un enlace, ¿verdad? Solo que aquí pues no se ilustra. Pero esto de acá lo podemos ver como un minigrafo. Y ese minigrafo está pegado a otro conjunto de minigrafos y ya forman un grafo grandote. Entonces, vean cómo este asunto de los grafos se puede utilizar para modelar un montón de cosas de naturalezas súper diferentes, como en el campo de la sociología, con el diagramita que vimos hace un rato, y ahora en el campo de química para modelar moléculas. De hecho, sabes que sería un proyecto interesante hacer algo así con moléculas. Pero bueno, eso yo creo que ya quedará para el siguiente semestre. Pero bueno, todo esta hablada es solo para decirles que los grafos se utilizan para muchas cosas. Son estructuras de datos generales y al ser estructuras de datos generales permiten modelar el comportamiento de un montón de fenómenos, ya sean naturales, digitales, sociológicos, lo que sea. Y bueno, se pueden utilizar para modelar todo eso. Ok, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ver un montón de definiciones y un montón de características que tienen los grafos. Y finalmente vamos a ver hay un par de algoritmos que se utilizan para recorrer grafos. Esa es la idea de hoy. Y realmente son un montón de conceptos y definiciones. Ok. A los grafos nosotros los vamos a conocer como G mayúscula, y vamos a decir que es un grupo de entidades físicas o conceptuales y que tiene vértices o nodos y que tiene arcos o líneas que representan la relación entre los nodos. Y los grafos están denotados como este conjunto de V, A, donde V son los nodos y A son los vértices. Entonces es un conjunto de nodos y un conjunto de vértices que van de un vértice a otro. Vean de que esto de acá es un grafito muy sencillo. Este dibujo de acá. Vemos que V es el conjunto de los nodos, ¿verdad? Es 1, 4, 5, 7 y 9. Aquí está 1, 4, 5, 7 y 9. Y tiene un conjunto de vértices. El vértice que va de 1 a 4. El vértice que va de 4 a 1. El que va de 1 a 5 y el que va de 5 a 1. De 4 a 9 y de 9 a 4. De 5 a 7 y de 7 a 5. Y de 7 a 9 y de 9 a 7. Entonces, G es un conjunto de conjuntos, donde nuevamente V corresponde a los nodos, A corresponde a los vértices. Un grafo puede ser dirigido o no dirigido. Esto es súper sencillo. Un grafo dirigido es como el sociograma de Moreno que hicimos al inicio, que era con flechas, que uno decía, ok, Marcos quiere trabajar con Sebas, pero no necesariamente Sebas quiere trabajar con Marcos. Es un amor no correspondido, digamos. Eso es un grafo dirigido. Un grafo no dirigido es en el que no hay flechas. Digamos, uno dice, ok, Marcos quiere trabajar con Sebas e intuye que Sebas también quiere trabajar con Marcos. Entonces, en resumen, cuando hay flechas es un grafo dirigido, cuando no hay flechas es un grafo no dirigido. Y la dirección tiene dirección, digamos.
C, vean que la flecha va de C a D. No existe una flecha que vaya de D a C. ¿Podría existir? Sí, pero no existe. También existe un concepto que se llama adyacencia de vértices, que básicamente son cuando los vértices están seguidos, digamos. Vean que el 7 está seguido con el 9. Entonces se les llama vértices adyacentes. Ok. También un vértice, un arco, podría tener una magnitud asociada a la relación. A este tipo de grafo se le conoce como grafo con peso. Veamos este dibujo de acá. Así de entrada está un toque dificilillo de entender. Pero bueno, veamos que esto de acá es un nodo. Esto de acá es un nodo. Por cierto, esos son lugares de pueblitos en España. Ujú. Esos nombrecillos son nodos. Y existe, esto es un grafo no dirigido, porque vean que no hay flechas, pero es un grafo con peso, porque vemos que cada una de las relaciones tiene un numerito. Por ejemplo, entonces entre Lupiana y Orchi hay un 7, significa que esa relación tiene un peso de 7. ¿Qué significa ese 7? Pues no sé. Pero cuando hay un número entre una relación y otra, entonces es que es un grafo con peso. También existe otro concepto que se llama el grado de un nodo. Y aquí hago la aclaración. Vemos que nos estamos refiriendo al grado de un nodo. Y esto es una característica del nodo, no es del grafo completo. Entonces, veamos. En un grafo no dirigido, el grado de un nodo es el número de vértices que contienen a V. En un grafo dirigido, existen como dos tipos diferentes de grado. El grado de entrada y el grado de salida. Y ok, veamos esto con un ejemplito. Es mucho más sencillo. Bueno, nuevamente voy a hacer unas bolitas. Ujú. Entonces, esto primero va a ser un grafo no dirigido. Entonces, aquí hay una relación entre este y este, entre este y este, y este y este. Voy a hacer otra bolita. Aquí. Y a este llamémosle el vértice A, este el B, C y finalmente D. Ok. ¿Alguien me podría decir cuál es el grado de C? ¿Cuál sería el grado de C? ¿Bateando? 2, no, puede ser. Ajá, efectivamente es 2. ¿Y por qué 2? Porque tiene como dos relaciones. Ujú. ¿Y cuál sería el grado de B? 2. El grado de B sería No, 3. 3, porque vean que tiene 3 relaciones. Ok, entonces, en un grafo no dirigido, que es como este caso, el grado es simplemente la cantidad de flechitas que tiene. Vean que B tiene 3 flechitas, aquí una que va para C, una que va para D y una que va para A. Entonces, por eso tiene un grado de 3. Y vean que esto es una característica del nodo, era lo que les decía. B tiene un grado de 3, pero C tiene un grado de 2. A tiene un grado de 1. Entonces, uno no puede decir eh, que el grado del grafo completo es tanto. ¿Por qué?
es una característica de los nodos, no del grafo completo. Ok, este es el caso más sencillo, que es para el caso de grafos no dirigidos. Pero si el grafito este fuera dirigido, entonces la cosa cambia. Voy a eliminar estas relaciones. Ok. Y aquí tenemos dos conceptos diferentes. Una es el grado de entrada y otra es el grado de salida. Digamos que sea así. Y se me borraron los nombres. Este era el B, yo creo. Y este era el C. Ok. Entonces, el grado de entrada de B, por ejemplo, ¿cuánto sería? Entonces vemos que tenemos que irnos a B y vemos cuántas flechas hay dirigidas hacia él. Entonces, en este caso, existen 3 flechas que apuntan hacia B, ¿verdad? Una que viene de C, una que viene de D y una que viene de A. Entonces, el grado de entrada de B es de 3. ¿Y el grado de salida? Entonces, nuevamente tenemos que irnos a B y ver cuántas flechas salen de B. En este caso sería una. Entonces, el grado de salida de B es igual a 1. Analicemos otro nodito. Analicemos el D. El D tiene un grado de entrada de 1, ¿verdad? Porque solo le entra una flecha que viene de A. Y tiene un grado de salida de 2, porque salen 2 flechas, una para C y una para B. Entonces, bueno, así es como se calculan el grado de los nodos. Es el caso más sencillo es en el caso de los grafos no dirigidos, cuando no hay flechas. Y el otro caso es el caso de los grafos dirigidos como este, que tiene 2 tipos diferentes de grado. Ok, también existe una cosa que se llama path, que es como una serie de vértices, es un conjunto de vértices que forman el camino entre V0 y Vn, donde V0 y Vn pueden ser el mismo. Eso significa que yo puedo calcular eh, cuál es el path de un nodo actual hacia ese mismo nodo, digamos. Entonces debería de haber como un ciclo que nos permita llegar al mismo nodo. Si los vértices entre V0 y Vn son diferentes, nos estaríamos refiriendo a un path simple. Esto sí en prosa es un toque difícil de entenderlo. Entonces, bueno, vamos a hacer otro dibujito. Ok. Supongamos que tengo yo este nodo acá, este nodo acá, este aquí y este aquí. Entonces, si yo quiero calcular cuál es el path entre de salir de este nodo y llegar a este mismo nodo, el path sería... Ay, mira, no le puse las flechas. Toquecito. Ok, las relaciones aquí están algo así. Entonces, el path para recorrer esto podría ser así. Vemos que existen diferentes paths, pero una propuesta sería así.
sería venirme por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Vemos que el pad, bueno, si a esto le llamamos A, a esto le llamamos B, a esto C y a esto D, el pad sería como A, B, C y D. Ese es un pad simple. ¿Se acuerdan que la definición decía que cuando los nodos no se repetían, ese era un pad simple? Pero, ¿qué pasa? Si yo quiero ir de A, pero se repite algún nodo. Entonces, supongamos que ese que vimos ahora es una propuesta de pad, digamos. Pero si yo hago algo así, si de C me vengo a A y después me vengo para acá, después me vengo para acá de nuevo y de C vuelvo a irme para A, el pad sería algo así. Ahora, este pad no tiene sentido, pero si lo tuviera, sería algo así. Ok, vean que en este pad ya esto no es un pad simple, porque hay nodos que visité más de una vez. Entonces, así no nos funciona. Entonces, en resumen, cuando yo saco un pad y todos los nodos que visité son diferentes, es un pad simple. Cuando no, entonces ya no es un pad simple. También existen ciclos dentro de los nodos. ¿Se acuerdan el ejemplito que acabamos de ver? Que era cuadrado. Eran 4 nodos en las esquinas de un cuadro. Entonces ahí uno puede hacer ciclos. Pero existe un tipo particular de grafo que se llama DAG, que esta es la definición, que es un grafo donde no existen ciclos. De hecho, veamos este. Este es un ejemplo de un grafo donde no hay manera de hacer un ciclo. Vemos que, no sé, si existiera una flechita así, uno podría decir, ok, estoy en F, me voy a después a E y después regreso a F. Aquí yo puedo hacer un ciclo. Pero como esta flechita no existe, entonces no se pueden hacer ciclos. Este es un caso particular de grafo en el que no existen ciclos nunca. Ok, también existe otro concepto que se llama si el grafo está conectado o no. Eso significa que si existe un pad entre cualquier par de nodos que lo componen. Veamos, veamos este de la izquierda. Vemos que existe un pad entre cualquier par de nodos, digamos, no hay un nodo que quede aislado. Entonces, yo de 3 puedo ir a 9, de 3 puedo ir a 7, de 3 puedo ir a 2 y de 3 puedo ir a 5, ¿verdad? De 9 puedo ir a 3, a 5, a 2 y a 7. Y así sucesivamente. No existe un par de nodos sobre los cuales no haya un pad. Y ahora existe otro concepto que se llama fuertemente conectado, que es cuando un grafo es conectado y aparte es un grafo dirigido. Esto de digraph significa grafo dirigido. Y entonces ven, aquí está el ejemplito de un grafo que es fuertemente conectado. Ok, y nosotros podemos representar grafos de dos maneras, utilizando dos enfoques diferentes. Uno es utilizando algo que se conoce como matriz de adyacencia y otro que se conoce como lista de adyacencia. Se utiliza para diferentes propósitos. En el caso de, digamos, cuando el grafo tiene un montón de arcos, un montón de vértices, es mejor utilizar una matriz. Y cuando el grafo está como esparcido, entonces es mejor utilizar listas. Ok, esta es la matriz de adyacencia. Y bueno, ahí arriba pueden encontrar la definición como matemática formal de qué es, pero básicamente y en resumen, es una matriz donde hay un cero si no existe una relación entre
V sub I y V sub J, donde V sub I y V sub J son dos nodos. Y expone un 1 cuando existe una relación, cuando existe un arco entre V sub I y V sub J. Veamos este ejemplito. Este es el conjunto de nodos, ¿cierto? D, F, K, L y R. Entonces, si yo pongo aquí D, F, K, L y R, y nuevamente los pongo aquí, que hay un D. Voy. Aquí hay un F. Aquí hay un K. Aquí hay un L. Y aquí hay un R. Ok, lo que voy a hacer es una matricita. Veamos que esto de acá es un grafo dirigido. Podría ser no dirigido también. Pero entonces empecemos a ver lo siguiente. En el caso de D con D, existe una flecha que salga de D y que vuelva a D, como el tipo de flechillas que hacíamos en máquinas de estado finito y máquinas de Turing y eso, que había una flecha que salía de un nodo y volvía del mismo. Vemos que en este caso no lo hay. Entonces, por eso pongo un 0 en la posición aquí de D con D. Ahora, ¿existe una relación de D con F? Veamos a ver. Ok, vemos que de D sale una flecha hacia F. Entonces sí, hay un 1. Existe una relación de D con K. Vemos que de D salió una flecha hacia acá. Entonces pongo un 1. De D con L. No, no existe una flecha que salga de D hacia L. Entonces pongo un 0. Y aquí hay una particularidad. Vemos que no existe una flecha que salga de D y que vaya hacia R. Aquí no hay una flecha que salga de D y que vaya hacia R. Pero sí existe una flecha de R y que sale de R y que va hacia D. Entonces, nosotros en el caso de grafos dirigidos, cuando estemos haciendo la matriz de adyacencia, lo que hacemos es salir de esta columna vertical y nos vamos para la columna horizontal. Entonces, no es al revés, no es que salimos de la horizontal y empezamos a comparar con la vertical. Veamos otro ejemplo. Vemos que acá salimos de R y nos vamos hacia D. ¿Dónde está R? Ok, aquí está R y nos vamos hacia D. Hay una flecha de R a D, entonces pongo un 1. Existe, bueno, y R no saca flechas aparte para D, entonces todo el resto está en 0. El caso de L, salimos de L y existe una flecha hacia F y hacia K. Entonces solo F y K pueden tener un 1, el resto están en 0. Y bueno, así es como se hace la matriz de adyacencia. Relativamente sencillo. ¿Alguna duda hasta el momento? Ok, muy bien. Entonces, continuamos. También en el caso de que sea un grafo con peso, en lugar de solo poner un 1, ponemos el peso de esa relación, digamos. Y entonces, en lugar de ser unos y ceros, quedaría así. Ahora, existe lo de la lista de adyacencia, que es una lista enlazada donde cada elemento representa un nodo del grafo y cada elemento contiene una lista de relaciones con otros nodos. Empezando por el elemento del origen. Ahí, aquí. Esto es una lista de adyacencia. Entonces vemos que si estamos en 1, existe una relación hacia 3. Vemos que sale una flecha de 1 hacia 3. Y también existe una relación hacia 4. Si estamos en 2, existe una relación hacia 3. Entonces por eso de 2 sale una flecha hacia 3. Si estamos en 3, hay una flecha hacia 1 nada más. Si estamos en 4, 4 no tiene flechas que salen de él, entonces queda vacía. Y 5, hay una flechita hacia 2, hacia 1 y hacia 4. Entonces aquí está 1, 2 y 4.
Y esta es la lista de adyacencia. Más fácil todavía que la matriz de adyacencia. Y bueno, existe un asunto acá que se llama recorrer un grafo. Si ustedes se ponen a ver, como estos son estructuras de datos generales, recorrerlas no es así como que trivial. No es como recorrer una lista o recorrer un arreglo. Existen algoritmos, y algunos de ellos no son tan simples, en los cuales uno puede recorrer un grafo. Entonces, para recorrerlo, básicamente tenemos que visitar todos los nodos, empezando por un nodo en específico que yo decido como origen. Y esto involucra lo siguiente. V va a ser un set de vértices del grafo. Es bueno, set se refiere a conjunto. Entonces, en teoría de conjuntos, un set es, pues básicamente es como una bolsita de elementos. Entonces, V va a ser un conjunto de vértices del grafo. Todos los vértices del grafo. Existe otro conjunto llamado W que va a ser el conjunto de los nodos no visitados. También existe otro conjunto llamado Y, que es el conjunto de los elementos visitados. Entonces, lo que tenemos que hacer es, inicialmente el conjunto de los elementos no visitados está lleno, porque no hemos visitado a nadie. Lo que tenemos que hacer es empezar a visitar noditos y agregarlos al conjunto de los elementos visitados. Esto se ve un poco más enredado de lo que es realmente. El primer algoritmo, y el más sencillo de todos, para recorrer un grafo, se llama Breadth First, que básicamente lo que hace es utilizar un queue, una cola, para marcar los nodos que vamos visitando. Y tiene un enfoque que es un FIFO. Eso significa que el primero que entra es el primero que sale, ¿verdad? Veamos un ejemplito. Lo primero que tenemos que hacer es definir un nodo de inicio. Yo lo defino, digamos que donde yo quiera, si no sé dónde más ponerlo. Digamos, no hay como un enfoque que nos permita decir, ok, este es el nodo inicial. Porque estamos como un grafo, digamos, no existe como un origen y un fin. Más cuando son grafos que son como redondos o así. Entonces, bueno, definimos un origen. Encolamos ese nodo. Y entonces nos hacemos DQ de los nodos con los cuales este nodo tenía relación y vamos visitando uno por uno. Veámoslo en un ejemplito mejor. Vemos que tenemos acá una cola y acá una lista de nodos visitados. Entonces, en el origen de los tiempos, esto está algo así. Vemos que definimos un origen, que en este caso nosotros definimos D como origen. Aquí, ese es nuestro origen. Entonces lo encolamos. Y ya, no hacemos nada. Después lo que hacemos es visitar a D, porque es en la cola, es el único que está. Cuando visitamos a D, sacamos, ok, ¿con quién tiene relación D? Tiene relación con B y tiene relación con C. Entonces los encolamos. Y quedaríamos acá. Entonces vean que en la siguiente iteración yo ya desencolé a D porque ya lo visité. Entonces lo agrego a la lista de nodos visitados. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a visitar al nodo que está más cercano a la izquierda, más cercano al origen de la cola. Entonces vamos a visitar a B. Entonces venimos aquí a B y decimos, ok, ¿con quién tiene relación B? B tiene relación con H. Nada más con H. Solo hay flechas que salen de B hacia H. Entonces encolo a H y marco a B como visitado. Voy a borrar esto. Ok, ahora voy por la siguiente iteración. Ahora lo que voy a hacer es visitar al de más a la izquierda, ¿se acuerdan? Entonces visito a C, que es el que está más a la izquierda. C tiene relación con R, entonces encolo a R
y marco C como visitado. Entonces ahora vamos con la siguiente iteración. Visito a H, que es el de más a la izquierda. H tiene relación con A y con T. Entonces encolo a A y a T. Vean que H también tiene relación acá con D. Pero D ya lo visitamos, ¿verdad? Está en la lista de elementos visitados. Aquí está. Entonces ya no es necesario agregarlo al queue porque ya lo visité. Entonces, si estoy en H, encolo a A y a T. Entonces los pongo aquí. Ok, voy por aquí. Ahora visito a R. R tiene relación con H, pero H ya lo visité. Entonces no tengo que encolar a nadie. Listo. Ahora visito a A. A no tiene flechas que salen de él. Entonces nada más lo marco como visitado. Después visito a T, que T no tiene relación con nadie. Entonces simplemente lo marco como visitado. Y eso sería. Ya ven que el queue está vacío y ya los visité a todos. Entonces, este algoritmo que utiliza un queue nos permitió visitar a todos los nodos de un grafo cualquiera. ¿Alguna duda con este algoritmo? Ok, todo bien. Finalmente, y hasta acá vamos a llegar a nuestra clasecita de hoy, vamos a utilizar otro algoritmo. Que vean que este era un recorrido en anchura. Este va a ser un recorrido en profundidad. Es un recorrido en anchura porque visito primero a los que están como adyacentes al nodo en cuestión. Vean que en recorrido en profundidad, esto se modela como, como un LIFO, no como un FIFO, como en el caso del recorrido en anchura. Entonces, veámoslo. Es exactamente igual, solo que en lugar de utilizar una cola, utilizo un stack, utilizo una pila. Pero el algoritmo en términos generales es lo mismo, solo que ya no visito al de la izquierda primero, sino que visito al de la derecha. Vean que aquí B, vean que aquí está B. B fue de los primeros en agregarse, pero fue el último en procesarse. Porque el stack se comporta como un LIFO, no como un FIFO. Ok, entonces, bueno, empezamos a hacer visitas. Primero marcamos a D como origen. Si estamos en D, lo que hacemos es encolar a sus hijos. Bueno, a sus hijos no, a los nodos con los que tiene relación, que son B y C. Y aquí está la primera diferencia respecto a este algoritmo y al anterior. Antes nosotros hubiéramos visitado a B, ¿verdad? Pero ahora al que vamos a visitar es el de más a la derecha. Vamos a visitar a C por ser el top del stack. Entonces voy a visitar a C. Y aquí estoy visitando a C. C tiene relación con R. Entonces, bueno, encolo a R y marco a C como visitado. Ahora vamos a visitar a R. R tiene relación con H. Entonces encolo a H y marco a R como visitado. Ahora voy a visitar a H. H tiene relación con A, con T y con D. D no lo pongo porque ya lo visité. Entonces solo pongo a A y a T. Y marco a H como visitado. Después voy a visitar a T. T no tiene relación con nadie. Entonces simplemente lo marco como visitado. Y finalmente voy a visitar a B. B tiene relación con H, pero H ya lo visité. Entonces simplemente marco a B como visitado. Y eso sería un recorrido en profundidad, no un recorrido en anchura, como el algoritmo anterior. Y bueno, esos serían los temas que teníamos para hoy. En la siguiente clase vamos a ver el algoritmo que se utiliza para resolver aquello del proyecto. Y a partir de ahí un montón de algoritmos
que vamos a ir viendo durante estas clases. Entonces, ¿tienen alguna duda o algún comentario o algo? Ok, entonces, todo bien. Esa sería nuestra clase de hoy. Bueno, ya es viernes, entonces que tengan un bonito fin de semana y suerte con el proyecto y eso. Por ahí, hasta luego.